Buenas a todas y bienvenidas a nuestro tercer programa de Palo al Agua, con información laboral y sindical. Hoy queremos hablaros de vuestros derechos en cuanto a las vacaciones. También hablaremos de los presupuestos generales del Estado y cómo afectan a nuestras nóminas. Y nos daremos una vuelta de mano de nuestra compañera Alejandra para que nos cuente en qué consistió la huelga de la canadiense. Para hablar del tema de las vacaciones contamos con Clara Tomás Azorín, abogada. Buenas tardes. Buenas tardes. Muchas gracias por estar aquí. Gracias a vosotros por invitarme. ¿Cuántos días como mínimo tenemos derecho de vacaciones? El artículo 38 del Estatuto de los Trabajadores, que es la normativa básica en el derecho laboral español que establece el derecho a las vacaciones, establece que es de un mínimo de 30 días naturales. Desde luego, no compensables de ninguna manera, de manera económica, no compensables económicamente. Si bien el artículo 38 establece, como decimos, 30 días de vacaciones, lo cierto es que la regulación convencional es quien normalmente fija y establece cómo se disfrutan las vacaciones e incluso establece más días de vacaciones. En el artículo 38 las vacaciones se establecen como 30 días naturales, pero en mucha negociación convencional se establecen como 22 días laborables y algunos convenios colectivos incluso modifican, mejoran lo que es la norma en 31 días naturales o incluso 23 días laborales. Algunos convenios todavía dan más días, pero ya son los menos, vamos. Normalmente existen, ya como decimos, 30, 22 y 31, 23. Un segundito, Nuria, que antes de seguir con la entrevista vamos a ver el vídeo que nos ha preparado nuestra compañera Ángela desde la calle. Dentro vídeo. Muy buenas tardes, Jorge. Estamos aquí en el centro de Madrid, a pie de calle, para preguntar a la gente que sabe acerca de sus vacaciones laborales. ¿Sabes cuántos días tenemos de vacaciones? 30 días naturales y 22 hábiles. Pues no lo sé, creo que 20 o 20 y tantos, pero como casi no he trabajado aquí o en negro, me tengo que ir a trabajar fuera para conseguir dinero para hacer aquí lo que quiero. O sea que aquí no quiero buscar trabajo con las condiciones laborales que hay. Sí, 15. Bueno, eso no lo puedo yo, es que yo tengo tantos días de vacaciones laborales que ni me recuerdo cuántos son. Yo soy autónoma, o sea que voy un poco por libre, o sea que no lo sé, digamos el calendario laboral, las vacaciones que en España son 3 semanas, ¿no? 22 días, 22 días. Sí, yo tengo 22 laborables. Yo tengo 28 naturales. ¿Sabes cómo se pueden repartir o se pueden coger todos juntos? Pues la verdad es que en ese tema no estoy muy enterado porque tengo un acuerdo muy especial en mi trabajo que, digamos, negociamos siempre, a lo mejor una semana que nos viene bien, en un mes y luego otra, o sea que no estoy muy puesto en eso, lo siento. Se pueden repartir. Pues como vengan, hay que coger los repartidos, como vengan, sí. Hay que separarla porque si la cogemos todos juntos entonces no trabajamos ninguno. Se pueden coger todos juntos, sí, pero pueden separar las dos cosas, sí, como quieras. Creo que no se pueden coger todas juntas. Creo que hace unos años a lo mejor en algunos sitios sí, pero ahora ya es bastante más difícil y la gente se tiene que repartir un poco como puede y poniéndose de acuerdo con los compañeros. En mi caso puedo coger 5 días repartidos de uno en uno y el resto juntos. Yo puedo coger bloques de 15 días a petición de la empresa. Podemos cogerlos juntos y lo podemos coger por separados. Y en caso de que todo el mundo las pida al mismo tiempo, ¿sabes quién tiene prioridad? ¿El jefe? Me imagino, no lo sé. La persona que más tiempo lleve en la empresa sería para mí lo más lógico, ¿no? Pues creo que tiene preferencia la empresa, 15 días. No lo sé, supongo que los que tienen más antigüedad en la empresa sería lo lógico, ¿no? ¿O no? O los de cargo más importante, claro. Pues imagino que los que tengan hijos, por lógica, no sé. O el que menos antigüedad tenga, pues tendrá menos preferencia. Sí, igual, el que más antigüedad tenga en la empresa. Pues según el convenio, los más antiguos, algo así está. Eso, los que tengan más antigüedad en la empresa. Pues yo creo que por antigüedad. ¿El trabajador más antiguo te refieres, algo así? Quizás, aunque yo en mi caso siempre ha sido convenio entre los mismos trabajadores. Bueno, Jorge, ya ves que la gente sobre las vacaciones laborales está bastante más informada. Eso ha sido todo por hoy. Hasta el próximo programa. Muchas gracias, Ángela. Antes de seguir avanzando, dar todo nuestro apoyo y solidaridad al compañero Raúl Capín, que será juzgado el próximo día 19 por ejercer su trabajo. Y en cuanto a esos 30 días de vacaciones, así por tomarlo por lo general, ¿cómo se reparten?
Si no hay ningún tipo de regulación convencional, normalmente lo que dice el Estatuto de los Trabajadores es que sea de mutuo acuerdo entre el empresario y el trabajador. No es cierto esta creencia que existe muy instalada en todos los trabajadores en que es 15 días el trabajador y 15 días el empresario. Esa norma no existe, no es así, es mutuo acuerdo. Si es cierto que si los dos están de acuerdo en que sean 15 días cada uno, eso es válido como mutuo acuerdo y no hay ningún problema. Normalmente los convenios colectivos suelen establecer las preferencias. Establecen las preferencias y la manera de distribución para empezar en los periodos del año en el que tienen que producirse, si es en los meses de verano o en los meses de invierno, si las vacaciones están distribuidas por 15 días en verano, 15 días de invierno, 21 días en verano, 10 días en invierno. Todo esto ya es materia convencional. Con lo que podemos entender que no todas las trabajadoras las tienen que coger de la misma manera, ¿no? No, convencionalmente se regula de infinidad de maneras porque evidentemente lo que se hace es en la negociación convencional se establecen los periodos punta de actividad y los periodos que no son punta de actividad y así se van distribuyendo. Se puede disfrutar fraccionadas, se pueden disfrutar juntas, pero realmente toda esta manera de distribución está remitida a la negociación convencional, a la regulación colectiva, vamos. Cuando coincidan varias personas a la hora de coger las vacaciones y no se pueda, ¿qué hay que hacer? Hay que evitar, hay que evitarlo en la medida de lo posible. Es difícil, quiero decir, que normalmente sí que es cierto que en algunas empresas y en algunas lo que se hace es directamente se cierra, entonces todos los trabajadores se van en el mismo momento a disfrutar del periodo vacacional. Pero si existe un conflicto de intereses entre varios trabajadores, pues entonces habrá que acudir a los tribunales para establecer las preferencias. Lo mejor es la permuta, es decir, que los trabajadores se permuten entre sí. Es cierto que las empresas normalmente no suelen tener ningún problema en que los trabajadores elijan dentro de de la normativa establecida, elijan sus periodos de vacaciones siempre y cuando no interrumpan la actividad productiva. O sea, que se pueden organizar entre ellos a la hora de... Normalmente se pueden organizar entre ellos siempre y cuando esté establecido. Para ello, de todas formas, están los calendarios laborales, que es la mejor manera de no tener problemas. Los calendarios laborales se deben establecer, es otro artículo del Estatuto de los Trabajadores, no es el artículo 35, no es el artículo 38, donde en el primer trimestre del año se deben establecer los periodos de vacaciones de todos los trabajadores, porque en las vacaciones se tienen que conocer con 2 meses mínimo de antelación y, por lo tanto, con la fijación de las vacaciones en el calendario laboral, pues desde luego es la mejor manera de que todo el mundo lo tenga de acuerdo y además incluso se puedan permitir estas permutas que se pueden producir entre distintos trabajadores. Y cuando se da esa coincidencia o ese conflicto con trabajadores que coinciden en las vacaciones, ¿los de mayor antigüedad tienen más derechos o eso es un mito? Hay algún convenio colectivo que lo dice. Pero es porque lo dice el convenio colectivo, no porque el trabajador con más antigüedad tenga ningún derecho a elección de vacaciones. De hecho, no existen derechos adquiridos en materia de vacaciones. En materia de disfrute de vacaciones, los tribunales han dicho muchísimas veces que no existe ningún tipo de derecho preferente ni de derecho adquirido, porque en otras épocas se haya disfrutado las vacaciones una época en el mes de agosto o no los haya disfrutado. Es decir, lo que los propios convenios colectivos tienen que establecer las formas, y algunas veces sí que es verdad se han admitido el sorteo entre los trabajadores como un método de resolución del conflicto. ¿Y pueden llegar a remunerarte las vacaciones? ¿Te las pueden pagar? Las vacaciones solo se pagan con la extinción del contrato, es decir, tanto por extinción de contratos temporales, que las vacaciones no disfrutadas pues se retribuyen por despidos, es decir, un trabajador despedido con vacaciones pendientes también se les tiene que ser liquidadas, y por novedosamente, en los últimos años, es otra de las cuestiones que quería señalar, con la coincidencia de periodos de incapacidad temporal o de bajas de maternidad con las vacaciones anuales. Es decir, ahora los trabajadores que están en incapacidad temporal pueden disfrutar de las vacaciones a la reincorporación del mismo,
Pero si de esa incapacidad temporal acaban en una incapacidad permanente o una invalidez, para entendernos, pues claro, como ya no se reincorporarán a la empresa, ese sí que es el momento también de abonarle, de compensarle las vacaciones que no ha disfrutado durante el periodo de la baja de larga duración. ¿Y las vacaciones se las tienen que notificar por escrito? Es conveniente, para eso están los calendarios laborales a los que me he hecho referencia con anterioridad, es decir, si en una empresa hay un calendario laboral en el tablón de anuncios, todo el mundo lo conoce, etcétera, pues tampoco es necesaria la comunicación Eso te iba a preguntar, porque las personas que no se atrevan a solicitar que se las den por escrito... Si no hay ningún problema en la empresa, pues no tiene por qué haber ningún problema con las vacaciones. Es conveniente que te las comuniquen, que te den una simple nota, una simple confirmación. Últimamente funcionan muy bien los correos electrónicos, todo el mundo tiene ya correos electrónicos donde se comunican las vacaciones, se confirman. En otras empresas existen formularios establecidos, el calendario laboral, como he señalado, que está ahí expuesto, donde vengan todos los turnos de todos los trabajadores. Y bueno, en un momento dado también puedes mandar tú una carta confirmatoria a la empresa, es decir, le puedes mandar una carta diciendo confirmo, le comunico que tal y como hemos acordado, en tal fecha voy a disfrutar de las vacaciones que ya están perfectamente señaladas. Y en cuanto a los puestos de trabajo que tienen jornadas irregulares o de fines de semana, ¿cómo se gestionan esas vacaciones? Todo trabajador, independientemente de su jornada y de su distribución de la jornada, tiene derecho a estos 30 días. Entonces, aunque es un trabajador solamente trabaje los fines de semana, es un trabajador a tiempo parcial, lo que tiene derecho a sus vacaciones a tiempo parcial. ¿Y esto qué significa? Que disfrutará de estos días naturales exactamente igual que cualquier otro trabajador a tiempo completo. Lo que pasa es que si solo trabaja, tendrá derecho a 15 días de vacaciones, de los cuales le coincidirán 2 o 3 fines de semana en estos 15 días y en los otros 15 días, bueno, para los 30, 4 o 5 fines de semana de tal. Porque realmente los trabajadores a tiempo parcial de fin de semana lo que están es dados de alta todo el mes. Es decir, aunque solamente trabajen los fines de semana 8 horas y 8 horas, son trabajadores de 16 horas semanales y están dados de alta durante toda la semana y durante todo el mes. La nómina retribuye 16 horas semanales, pero le retribuye durante todo el mes. Las vacaciones son iguales, independientemente son todo de la el mes, distribución de la jornada. independientemente de la distribución de la jornada. Pues para terminar, Clara, si surge el conflicto con la empresa y esta no atiende a razones, ¿cuál es la forma en la que tenemos que proceder y actuar? Pues hay que acudir a los tribunales, hay una demanda, hay un procedimiento judicial específico, el de vacaciones, es urgente, preferente, no tiene conciliación administrativa previa, es directamente interposición de demanda ante los juzgados de lo social y sería en 2 ocasiones. Primera, cuando señalado el periodo vacacional, uno tiene establecido el periodo vacacional y de manera unilateral le es modificado este procedimiento vacacional, hay un plazo de 20 días, hay que estar atento porque es un plazo muy corto, es un plazo de caducidad y en 20 días hay que interponer la demanda ante el juzgado de lo social manifestando precisamente esta modificación producida en el periodo vacacional previamente concedido. Y luego la segunda manera es cuando no te señalan las vacaciones y desde luego tienes que interponer la demanda con 2 meses de antelación, cuando menos, a la fecha en la que pretendes que se te comuniquen, o sea, disfrutar de estas vacaciones. Si expresas preferencia con algún compañero, algún trabajador, tendrás que demandarle también en ese procedimiento. Pues muchísimas gracias, Clara. Esperamos que a los espectadores y espectadoras les haya servido para aclarar sus dudas. Nosotras nos vamos con Alejandra en nuestra sección de Sindicalistas por la Historia, que nos va a contar en qué consistió la huelga de la canadiense. Hola a todas, bienvenidas a Sindicalistas por la Historia. Hoy queremos hablar de la huelga de la canadiense que, a pesar de su nombre, no se produjo en Canadá, sino en Barcelona. Así se conocía una empresa eléctrica, Barcelona Traction, porque pertenecía a un banco canadiense. El conflicto comienza en febrero de 1919, cuando 8 de sus empleados se organizaron en un sindicato independiente. Como represalia, se les bajó el sueldo y más tarde fueron despedidos. Y ahí se desencadenó la huelga de forma solidaria con estos trabajadores, que provocó la huelga de sus compañeras de sección y, en respuesta, 117 trabajadoras también fueron despedidas. Se forma un comité de huelga con los despedidos y miembros de la CNT, y otras empresas eléctricas de Barcelona se unen de forma solidaria a la huelga,
Para el 27 de febrero, la huelga ya es general. Cuenta con el apoyo de industrias estratégicas como la electricidad, el agua, el gas o el textil, lo que provoca la parálisis completa de la industria catalana. ¿Y qué era lo que pedían las trabajadoras a estas alturas? Por una parte, la readmisión de los compañeros despedidos, el despido de los esquiroles, aumento de sueldos y ningún tipo de represalias a los huelguistas. A pesar de que la huelga seguía con fuerza, el gobierno y la patronal optaron por la represión. En marzo, un bando amenazaba con encarcelar a todas las obreras si no se incorporaban a sus puestos de trabajo. El resultado fue que la cárcel de Montjuïc se llenó de 3.000 trabajadoras. Ante la amenaza de que la huelga se extendiera a otras regiones, se inician las negociaciones y se alcanzan acuerdos que incluyen el final de la huelga, libertad para los presos, readmisión de todos los huelguistas sin represalias, aumento general de los salarios de los obreros de la Canadiense, el pago de la mitad del mes que se estuvo en huelga y por primera vez en toda Europa se implanta la jornada laboral de 8 horas. 20.000 trabajadores reunidos en asamblea dieron su consentimiento. La solidaridad y la resistencia de las trabajadoras se habían impuesto, algo que no quedaría sin respuesta, y supuso la persecución de los sindicalistas de la CNT y la creación de la Federación Patronal Española, que a finales de año hizo un cierre patronal que dejó a 150.000 trabajadores en la calle, a los que para su readmisión se les exigía que entregaran el carnet de la CNT, lo cual ninguno hizo. En la actualidad disfrutamos de la jornada de 8 horas, pero no podríamos hacer una huelga como esta en solidaridad porque las huelgas políticas o solidarias están prohibidas en nuestro Estado. Eso es todo, nos vemos en 15 días. Muchas gracias, Alejandra. Contamos ahora con la presencia de Ángel Luis, economista, y Pepa, matrona de la Sanidad Pública. Buenas tardes, muchas gracias por estar aquí. Nos toca hablar del tema de los presupuestos, pero antes de nada vamos a ver el vídeo que nos ha preparado nuestro compañero Charlie Pum. Dentro vídeo.
Bueno, Pepa, como íbamos hablando, vemos cómo afecta a los ricos y a los pobres los presupuestos y cómo afectan a los trabajadores, a las trabajadoras, en el caso más concreto de la sanidad. Pues el que haya disminuido tanto el número de trabajadores, de funcionarios, ha habido un recorte de un 14%, de interinos, aunque han aumentado muy poco, con lo cual la carga asistencial es enorme, sobre todo en la atención primaria, que es donde se supone que tendría que haber más incidencia para que preveniendo, pues por medio de cambiando los condicionantes que existen, pudiera mejorar la salud de la población. Pues ha disminuido también la posibilidad de formación, de docencia, de investigación. Muchos profesionales están con una situación de acoso que se quejan y que hay un aumento de bajas. Y luego hay cosas pues que en tu quehacer diario te descolocan, porque si tendría que todo el monto de dinero tendría que ir apoyando a la promoción de la salud, cuando ves que lo que aumenta es la medicalización, pues por ejemplo, quieren recortar el gasto farmacéutico. De hecho, toda la teoría es hacia incidir en que se gaste menos medicación. Y sin embargo, debido a la crisis que existe y a todas las patologías que se producen, pues porque la gente está mal, está con menos comida, con menos posibilidad de tener un hábitat adecuado. No hablemos de los índices de suicidio. Los índices de suicidio, etcétera. Pues lo único que se ha provocado es una medicalización de los problemas sociales. O sea, la gente va llorando porque estoy fatal, porque no tengo trabajo, porque no tengo para comer, porque mis hijos... Y entonces lo único que les dan es pastillas. Entonces aumenta el gasto sanitario. Es un absurdo que estar trabajando todo el día con esas contradicciones hace que te repercuta a ti también como persona. Y menos mal, y esto es un poco a lo mejor de cuña publicitaria, pero quiero sacar la bandera por la gente que trabajamos en sanidad, que de verdad que se hacen unos esfuerzos ímprobos, porque estás viendo que desde arriba no se permite para nada el que puedas participar con tu opinión como hasta hace unos años, ¿no? Sí, para garantizar un buen servicio. Claro, la participación ciudadana en la gestión o en salud pública, etcétera, pues se han cortado casi todas las mesas de salud. Las únicas que hay en las que pueden participar las asociaciones de vecinos o los grupos de asociaciones de enfermos o de apoyos para algunas patologías, pues han quedado en el olvido. Ángel Luis, ¿cómo se recauda y cómo debería recaudarse? Se recauda básicamente en buena medida a través de impuestos indirectos, básicamente el IVA aporta una parte importante de la recaudación impositiva. Los impuestos directos todavía son más importantes, pero han ido disminuyendo su contribución con las diversas reformas fiscales que han hecho los sucesivos gobiernos. Y bueno, en la parte de presupuestos de la Seguridad Social, las cotizaciones sociales pues siguen siendo el principal recurso que se debería recaudar. Entonces, en la medida que la recaudación gire más hacia los impuestos más redistributivos, que son los impuestos directos, ¿no?, el IRPF y el impuesto de sociedades, pues tenderemos hacia una recaudación más equitativa, quizá, ¿no? Y por el contrario, ¿cómo se gasta y cómo debería gastarse esos presupuestos? Se gasta, bueno, la reforma la reforma constitucional del año 2011, el artículo 135. El famoso artículo 135 dijo claramente qué gasto es prioritario. Es todos los derivados de la deuda pública, el pago de intereses y la amortización de capital, respecto a todo lo demás. Entonces, bueno, pues a lo largo de estos últimos años, sobre todo, hemos visto cómo ha ido disminuyendo el gasto en políticas sociales, en pensiones, en sanidad, en educación, cómo ha ido aumentando el gasto por intereses de la deuda,
También ha afectado el gasto en infraestructuras, como se ha recortado igualmente. En fin, esto es... Y en cuanto al fraude fiscal, ¿qué nos puedes contar? El fraude fiscal, hay muchas estimaciones de cuál puede ser su volumen, ninguna de ellas pequeña, desde luego. Efectivamente, se habla de hasta un 20% de recaudación que se pierde de manera más o menos legal o ilegal. Y en esa balanza, ¿quién carga más con ese fraude fiscal? Es decir, ¿quién son más defraudadores? Porque se ha estado vendiendo hasta no hace mucho que es que, claro, te vienen a hacer una obra a casa de una tubería y que todo el mundo quiere pagar en negro. Pero suponemos que el mayor fraude fiscal viene de las grandes empresas. Evidentemente, quien tiene más recursos para hacer sus ingenierías financieras, y bueno, pues está el caso de la SICAP, ahí por ejemplo, es el que tiene más posibilidades de evadir, claro. Pepa, ¿qué deberíamos exigir a las usuarias y a los usuarios de los servicios públicos? ¿A los como usuarios o a los usuarios? Sí, como usuarios, cuando te encuentras situaciones en las, por ejemplo, las urgencias, que las conocemos todos, te puedes tirar horas, que al final surgen enfrentamientos entre el personal del hospital y los pacientes. ¿Qué se les debe exigir o qué se les debe pedir para que no se engorde más esa pelota? Yo creo que los usuarios tenemos el deber y el derecho de organizarnos y de juntarnos. Y cuando todas las cosas que podamos observar que sean anómalas, denunciarlo. Hay un montón de lugares en los que se puede hacer, tanto a través de sindicatos como de organizaciones, como a nivel, se supone que legal, en atención al paciente. Curiosamente, el servicio de atención al paciente está intentando privatizarse también, es una mera desviación, entonces hay que estar muy pendiente de que eso no ocurra, porque entonces el poco control que se pueda tener de parte de la institución va a ser mínimo. Y luego, pues, yo creo que fundamentalmente organizarnos. Muchas gracias. Para terminar, Ángel Luis, ¿en qué nos afecta en nuestra vida cotidiana tanto los presupuestos como el fraude fiscal del que acabamos de hablar? Bueno, pues como Pepa ha comentado, nos afecta en todo momento, ¿no? Este tipo de políticas de recorte que ha afectado a la sanidad y a otros gastos sociales, lo estamos sufriendo día a día. Y el hecho de que la carga fiscal afecte de manera desigual dependiendo de los recursos, pues también nos afecta, claro. Pues muchísimas gracias a los dos por acudir al programa. Esperamos vernos pronto. Y a vosotras nos vemos en 2 semanas aquí otra vez en Palo al Agua, Teleca. Muchísimas gracias. Salud.